Nos da muchísimo gusto poder compartir con todos los interesados y todas las interesadas en el diseño, pues la obra de uno de los más polifacéticos y creativos diseñadores totales, creo yo, del siglo XX. Estamos muy agradecidos, el Museo Franz Mayer, con José de la O y con de la O Design Studio. Andrea, Adriana, muy bienvenidos esta tarde. Les agradecemos de verdad muchísimo que vayan a compartir con nosotros pues la reflexión sobre un tema tan importante como es la influencia mexicana en Alexander Girard. La verdad es que creo que es uno de los diseñadores en donde uno puede descubrir y redescubrir una y otra vez estos aspectos fundamentales del arte popular mexicano y otros aspectos, creo yo, del modernismo mexicano. Así es que pues será un gusto y un placer oírlos hablar. Estamos también muy agradecidos porque tanto José como Andrea, especialmente en este caso, es decir, pues de la O Design Studio, fue un cómplice y aliado increíble para hacer posible la exposición de Girard, para darnos ideas, para reflexionar sobre lo que significaba este diseñador en términos de la historia del diseño. Nos han ayudado muchísimo también a conocer de una mejor manera a los públicos del Franz y eso pues la verdad es que pues lo agradecemos muy especialmente, José, Andrea, Adriana, la verdad, mil gracias, porque pues todos sabemos que los museos estamos pasando un momento difícil, como muchos otros sectores, pero sin lugar a dudas, pues el conocer mejor a nuestros públicos, a las comunidades que atendemos, sin lugar a dudas, nos va a dar mejores herramientas para que podamos cumplir una función social, una función educativa, creativa y de disfrute, pues de una mejor manera, ¿no? Pues brevemente, creo que José no necesita presentación, ni tampoco Andrea y Adriana, pero sin embargo lo voy a hacer. José es diseñador industrial y pues tiene una maestría en diseño conceptual por la Design Academy de Eindhoven en Países Bajos, pero la charla de hoy en realidad pues es una triada fantástica de la O Design Studio. De la O Design Studio fue establecido, si mal no recuerdo, en 2010. Es un estudio que se especializa fundamentalmente en la investigación del diseño. Todos sabemos cómo la investigación es parte fundamental, es esta etapa donde se generan pues todos los cimientos para crear valor e innovación en productos y servicios. Realmente de la O Design Studio realiza pues un trabajo como muy especializado, un diseño centrado en el usuario. Ellos le llaman un diseño de investigación, tiene muchos nombres en el argot del diseño, design thinking, etcétera, pero realmente pues es una metodología que permite abarcar pues muchas etapas del proceso del diseño y también muy centrado como en las necesidades humanas, ¿no? En el objetivo de generar valor para las compañías, para las instituciones y para las personas. Y en ese sentido yo creo que esta filosofía de la O Design Studio está ciertamente muy cercana a la filosofía de Alexander Girard, que siempre tuvo en el centro de su trabajo a las personas y las capacidades del diseño para generar espacios de disfrute, ¿no? Y de conexión y reconexión. Así es que pues sin más y agradeciéndoles muchísimo, José, pues les doy la palabra. Tú si quieres presentar a Andrea y Adriana como colegas del estudio y pues mil gracias y pues dejo mi micrófono cerrado, mi cámara cerrada y les paso totalmente la pelota a su cancha. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandra. La verdad que completa y maravillosa presentación le hiciste al estudio. Hola a todos, ¿cómo están? Para nosotros pues es un placer compartir este momento con todos ustedes en el marco de esta increíble exhibición de Alexander Girard que me imagino que pues muchos de los que estamos aquí pues ya fuimos a verla o si no pues mínimo ya la googleamos. Obviamente pues la experiencia de ver todo el proceso de Alexander Girard en persona es espectacular. Y
Pues para esta sesión de hoy, pues decidimos hacerlo un poco diferente, en el sentido de que no va a ser una ponencia, sino más bien va a ser una conversación entre Andrea, Adriana y yo. Andrea y Adriana siendo las design researchers en el estudio y pues también fans de Girard desde ya de ese rato, entonces estamos muy emocionados de poder pues platicar con todos ustedes al respecto. Eh, Antes ya de pasar como ya a la carnita, por así decirlo, pues nada más vamos a estar al pendiente del chat. Las personas que quieran ir haciendo preguntas o haciendo reflexiones junto con nosotros pueden compartirlas en la caja de texto y en su momento nosotros las vamos a ir compartiendo con todos y de esta manera también pues hacer esta conversación. Y bueno, pues un poquito para empezar, pues ¿quién es Alexander Girard? Alexander Girard, pues como decía Alejandra, ¿no? Me gusta ese término de diseñador total, ¿no? Técnicamente Alexander o Sandro, como le decían los que le querían, él estudió arquitectura, ¿no? Estudió arquitectura en Londres y en Roma, hijo de una mujer de Boston, de Boston, y de un padre francés-italiano. Y pues, perfil de Girard, aquí lo tenemos una foto de él muy sonriente, el pelo relamido. Pues aunque nació en Estados Unidos, vivió mucho tiempo en Florencia. Imagínense vivir en Florencia pues en la primera mitad del siglo XX, lo que ha de haber significado, ¿no? Ciudad con tanta arte y pues vivir después en un rato en Inglaterra, regresar a Roma, que estudiar arquitectura en Roma es espectacular, y eventualmente él viaja a Estados Unidos donde empieza a trabajar más como interiorista y como diseñador, muy enfocado a proyectos residenciales al principio, pero cuando uno ve el trabajo, pues él también, podemos ver que él también exploraba temas de gráficos, de tipografía, de ilustración, y tal vez uno del impacto más grande que él tuvo fue su colaboración con Herman Miller en el departamento de textil, donde pues al final del día Herman Miller en esa época, donde un personaje como George Nelson, que era el director creativo, y colaborando con Ray y Charles Eames, pues, y con Gerard, pues ellos fueron en cierta manera los que le dieron pues el aspecto de la vida cotidiana de esa época, ¿no? El inconsciente colectivo con mid-modern americano, pero con todo este color que sucedía, ¿no? Que un poco diferente con este modernismo de Le Corbusier como rígido y concretoso, gris, vidrio, ya saben. Entonces, algo sucedía muy interesante con Girard, ¿no? Mucho del trabajo de Girard pues estaba lleno de sonrisas. Suena bien ñoño, lo sé, pero pero creo que el trabajo de Girard te hace sonreír bastante. Y cuando digo sonrisas es literal, ¿no? Habían gente sonriendo en su trabajo, pero también de manera abstracta, ¿no? Como la sensación. Y algo pues, que genera como esta sensación o esta calidez del trabajo de Girard, pues es un poco, pues, pues su acercamiento con el arte popular, ¿no, Adriana? Sí, justo parte del trabajo que inspiraba a Girard pues era su colección de arte popular. Esta como pasión que tenía Girard por coleccionar cosas surge desde que él era un niño y como estaba contando José, pues él vivió en Florencia y además su papá y su abuelo se dedicaban a comercializar antigüedades y mobiliario de época, entonces pues era estar en Florencia expuesto a este tipo de piezas y además visitando pues mercados, iglesias, tiendas de curiosidades y pues en sí la experiencia de estar creciendo en una ciudad como lo es Florencia, despertó en él la atención al detalle, al arte y pues esta parte del coleccionismo. Gerard a lo largo de su vida se dedicó a viajar por diferentes países de todo el mundo y lo que él hacía
no era nada más coleccionar estas piezas de arte, sino que se metía como a entender las tradiciones, entender la cultura de todos estos países. Y pues llegó a crecer su colección hasta tener un poquito más de 100,000 piezas. Hablando ya como de esta parte de su amor por México, fue en 1939 cuando Girard viene a México por primera vez, como su luna de miel con su esposa Susan. Y ahí fue cuando quedó, digamos, maravillado por todo lo que vio pues en México en los 40s y empezó a aumentar estas piezas a su colección. O sea, ya no eran nada más piezas de países europeos, que eran los que venía haciendo desde los 20s, sino que empezó a meter ahora a México y este interés latinoamericano dentro de su colección. Y pues esta diversidad de objetos, lo que eran para Girard fue una manera de entender las similitudes que existían entre diferentes países, solamente con ver pues las piezas de arte popular, los acabados, los materiales. Además de que fue, pues la colección es como la línea principal de inspiración para la gran mayoría de los proyectos de Girard. Y bueno, en 1953, Girard y su familia se mudan a vivir a Santa Fe, en Nuevo México. Y en una carta donde enlista las razones de esta mudanza, destaca lo importante que era para él tener a México tan cerca, diciendo que pues con una tarde en coche podía llegar a la frontera. Y en sus propias palabras era un viaje de 330 millas a través de un país sorprendente y continuamente variado. Incluso menciona que cruzar la luna sería aburrido en comparación de la experiencia de cruzar el Río Grande y llegar a México. Y pues bueno, durante su estancia ahí, que pues fue desde el 53 hasta que murió, Gerald se dedicó a viajar a México en diferentes ocasiones y pues tomó muchísimas fotos, coleccionó muchísimas piezas de arte popular y son mismas piezas que puso en su casa. Su casa en Santa Fe constantemente la estuvo remodelando y cambiando, pero siempre estaban como estos elementos de piezas de arte popular, los colores, los materiales, lo que él veía en todos sus viajes. Como un dato curioso, pues sus estados favoritos eran Oaxaca, Puebla y Michoacán. Y pues también durante estos viajes, como ya lo mencionaba antes, no era nada más ir a coleccionar, sino que él se acercó a los artesanos locales, a los artistas locales, con el objetivo de entender y finalmente pues apreciar y querer la cultura mexicana para poder hacerla parte de su trabajo como diseñador. Aquí lo interesante es pues pensar que viajar de Estados Unidos a México en los 40 pues era una experiencia totalmente diferente a lo que soy, ¿no? Antes de los aeropuertos y carreteras, pues con más infraestructura, ¿no? O sea, imagínate viajar de la Ciudad de México a Oaxaca pues te podría llevar pues muchísimas horas, ¿no? Entonces era como también como un esfuerzo bastante interesante pues, este drive que tenía. Y y aquí lo interesante es pues cómo no sé si la palabra sea obsesión, pero yo creo que más bien sería como esta curiosidad que Girard tenía por todo este arte popular, no nada más era como un tema de coleccionismo, sino también como una parte donde él generaba proyectos creativos, ¿no? Sí, o sea, como dice José, no solo era la inspiración, o sea, todo el arte popular y las piezas que coleccionaba no solo le servían de esa manera, sino que también empezó a hacer proyectos con esa misma colección, es decir, como un poco con su conocimiento de diseñador, pero ya con un rol de curador. Entonces, una de sus primeros proyectos en los que demostró como este amor por México, porque como decía Adriana, pues sí coleccionaba piezas de diferentes partes del mundo y le encantaba todo lo que era Centroamérica y Sudamérica, pero en este proyecto que realizó un cortometraje en colaboración con Charles E. Reims que se llama Día de los Muertos. En este proyecto en específico demostró como ese amor por México, más que, ahora sí que más que por los otros países centroamericanos y sudamericanos, ¿no? Entonces, este proyecto fue muy interesante porque colaboró para hacer este cortometraje, funcionando como el curador de los objetos que se utilizaban en este corto.
Y pues obviamente era un cortometraje sobre el Día de los Muertos, documentando lo que eran las tradiciones y todos los rituales que se llevaban a cabo en México durante estos días. Entonces, pues este cortometraje lo empezó a hacer con los IMSS porque tenía una relación muy cercana con ellos. Y esto fue porque al inicio de su carrera, él curó una exhibición que se llamó An Exhibition for Modern Living. Y en esta exhibición, él curó piezas de los Sims, de George Nelson y de otros diseñadores, pero estos dos, principalmente los Sims y George Nelson, fueron quienes vieron un potencial en él y fueron quienes se acercaron a Herman Miller, ellos ya trabajando en Herman Miller, y dijeron, tenemos como al candidato perfecto para tu director del departamento de textiles. Entonces, de esa manera, Girard entró a Herman Miller, que es esta compañía de muebles, y fue como desarrolló pues una relación más cercana con los Sims. Entonces, además de esto, pues tenían muchos intereses en común, y uno de ellos era el interés y el gusto por las tradiciones y la cultura mexicana. Entonces, cuando se dan cuenta de lo que ocurría alrededor del Día de los Muertos en México, pues les fascinó, o sea, les fascinó ver todas estas como flores, todos los rituales que ocurrían, la artesanía, los festivales, y decidieron hacer un proyecto en colaboración sobre el Día de los Muertos. Entonces, Charles y Reims le piden apoyo al Museo Internacional de Arte Popular en Santa Fe para poder hacer un proyecto. Y bueno, por un lado, a los Sims les gustaba como explorar las formas, el color en el diseño, pero también a través de la cinematografía. Y por otro lado, a Girard le gustaba también el conexionismo, además de ser diseñador. Entonces, así es como deciden que van a hacer un proyecto en colaboración donde los directores fueron los IMSS y Girard ayudó como en la curaduría de los objetos. Y a pesar de que Girard pues tenía una colección ya un poco amplia y usualmente les prestaba sus piezas para que pudieran hacer algunos cortometrajes, en este caso no solo les prestó piezas para filmar, sino que dijeron, no, pues vamos a México. Entonces se fueron las dos familias a México y Girard más bien como que definía cuáles iban a ser los objetos que iban a aparecer en este cortometraje. Entonces fueron a México a documentar las tradiciones, pero también a conseguir piezas de arte popular con las cuales pudieran representar estas tradiciones. Y fue muy chistoso que menciona Girard en una entrevista que cuando fueron a México, obviamente Charles estaba ahí intentando filmar a los vendedores, a la gente que estaba en los rituales, pero no pudo filmar a los vendedores. Entonces lo que hicieron fue que compraron todo un stand en un festival de Día de los Muertos y de esa manera pudieron documentar el stand y lo que se vendía, pero también utilizaron la artesanía que estaba en ese stand para representar pues algunas tradiciones en el cortometraje. Y mientras tanto, Girard pues la hacía de marchante para vender las piezas que habían comprado, porque pues tenían todo un stand ahí. Entonces, pues sí, en este proyecto en específico demostraba su amor por México, y de hecho pueden buscar este cortometraje, como les dije, se llama Día de los Muertos. Se hizo en el 57 y lo pueden encontrar en YouTube por si les interesa.
Otro proyecto que va muy ligado con su colección y que también tiene que ver con estos festejos como típicos de un lugar, fue la exposición The Nativity, que se llevó a cabo en 1962 en la Nelson Gallery of Art de Kansas. En esta exhibición Girard la curó y la organizó e hizo prácticamente todo el diseño pues, de la misma. Se presentaron 170 escenas de nacimientos de 20 países diferentes y todas estaban compuestas por diferentes piezas de arte popular local, dando como resultado pues una exhibición enorme de la misma escena pero vista a través desde perspectivas locales, de los ojos de los artistas de las diferentes regiones. Su interés por estas escenas, nos regresamos un poco a cuando estaba en Florencia, fue porque Girard se dedicaba a ir con su familia a iglesias de la zona y ver los diferentes nacimientos. Entonces, desde que estaba pequeño le llamó mucho la atención y cuando empezó a hacer estos viajes alrededor del mundo para coleccionar piezas, se dio cuenta de que los nacimientos, a pesar de estar representados de diferentes maneras, son un elemento en común que tienen pues diferentes países. Y lo que quería hacer con esta exposición era pues mostrarle a la gente no solamente las piezas de arte, sino el contexto que había detrás, pues cómo los países y las diferentes culturas veían esta escena y cómo lo representaban a través de sus materiales, de sus colores. Algunas piezas, como podemos ver en las fotos, eran más monocromáticas que otras, unas eran más pequeñas, más grandes. Y parte muy importante de la exposición es que Girard se dedicó a crear dioramas para cada una de estas escenas, para que así no fuera nada más ver las piezas exhibidas en un mueble blanco, sino que tuvieran toda esta escenografía detrás y le dieran pues mucho más profundidad a lo que estaban viendo en las escenas. Esto fue algo que pues repitió a lo largo de todas las exposiciones donde él estuvo como curador, ya que quería que la gente pudiera entender o ver un poco más allá pues de la pieza en sí. En sus propias palabras, el ver cómo cada pueblo y cada artista representa el mismo tema es una educación en sí misma que nos puede llevar a una mayor comprensión del mundo. Qué profundo, Girard. Y bueno, después de esta exhibición también hizo otra exhibición que también fue muy importante, porque en esta exhibición que se llamó El encanto de un pueblo, aprovechó la colección que él ya tenía en ese momento, que eran alrededor de 40,000 piezas, y aprovechó 10,000 de esas 40,000 para exhibirlas con este proyecto y presentarlas. Entonces, esta exhibición la hizo para la World's Fair de San Antonio, Texas. Y pues básicamente le dijeron, tienes que hacer una exhibición, el tema es las relaciones entre Estados Unidos y Centro Sudamérica. Entonces, pues era como la especialidad de Girard dentro del coleccionismo. Y si contextualizamos, o sea, era como una época en la que Estados Unidos estaba como en estos años de posguerra. Aún había problemas de integración racial, o sea, como que era una época, pues sí, que no nos podemos a lo mejor ni imaginar. Y el hecho de estar representando escenas y lugares fuera de Estados Unidos, pues era como traer un poco estos nuevos mundos que la gente no conocía, ¿no? Entonces, Girard usa parte de su colección, como ya mencioné, y lo que busca es representar sobre todo las tradiciones y la cultura de los diferentes países en Centro y Sudamérica. Y obviamente dentro de estas representaciones hay muchas que estaban relacionadas con la religión, porque pues, o sea, vienes a México y ves bautizos, bodas, peregrinaciones. Entonces, estas escenas estaban representadas así como una celebración. Entonces, de cierta manera, como que también se representaba un poco la parte religiosa, pero más enfocada en la celebración. Es decir, no era como que estuviera un altar, sino más bien era la celebración que ocurría alrededor de todos estos eventos
en Sudamérica y Centroamérica. Y este proyecto en específico fue muy importante porque demostró la obsesión, ahora sí creo que la palabra es obsesión, la obsesión que tenía Girard por diseñar cada detalle en sus exhibiciones. Sí, gracias. Por diseñar cada detalle en sus exhibiciones. Y, por ejemplo, si ven esta escena, no es como decía Adriana, solamente el poner una pieza y exhibirla, sino más bien diseñar un mundo o un contexto alrededor de esta pieza que le diera más sentido. Y lo que él decía es, si yo diseño como este mundo alrededor de la pieza a través de mis dioramas, le doy vida a las piezas de arte popular. Entonces, pues demostró esta obsesión no solo por como todos los detalles y todas las piezas que eran como tan pequeñas, sino también porque buscaba que cada escena fuera como él la había visto en sus viajes. Entonces, por ejemplo, tenía una documentación de letreros vernaculares y entonces para esta exhibición hizo como docenas de mini letreritos vernaculares para que fuera exactamente como él lo había vivido. Y también le pidió, por ejemplo, a Georgia O'Keeffe, que es una artista americana que pintaba paisajes de Nuevo México, le pidió que le ayudara a seleccionar las piedras para un diorama. Entonces, así con ese detalle diseñaba todas sus exhibiciones y creo que es algo que se refleja no solo en su trabajo como curador en exhibiciones de arte popular, sino también se reflejaba en su trabajo como diseñador, diseñando más como experiencias completas que ayudaban como a mejorar, en este caso, la experiencia de los visitantes en las exhibiciones y en el caso del diseño, a mejorar la experiencia de los usuarios. Aquí lo interesante es o algo que, como una reflexión que me viene a la mente escuchando pues a Andy, sobre todo estas como obsesión y el gusto de compartir otro tipo de culturas y pensando en el momento histórico en Estados Unidos del mid-century, donde pues sí, está este color y pues en ese momento cultural en Estados Unidos, pues era una cultura predominantemente occidental, ¿no? Y, y es interesante cómo Girard, no nada más a través de exhibiciones y a través de coleccionismo, empezó como a permear esta cultura popular vernacular de México y Sudamérica y de otras partes del mundo, a través de exhibiciones, ese tipo de cosas, pero a través del diseño en sí, ¿no? Y eso es un poquito también como algo que pues al menos yo como diseñador me llama muchísimo la atención porque es justo la encrucijada en que nosotros estamos como diseñadores viviendo en un contexto pluricultural como es México, donde pues hay tanta riqueza cultural que puede ser agobiante, ¿no? En el sentido de que es demasiado. Y ¿cómo, bueno, aquí Adriana, ¿cómo crees que fue esta parte de que esta parte que ya vimos de su obsesión, ya la llevaba al diseño? Sí, justo pues lo que estabas diciendo de que era este contexto americano posguerra donde lo latino y lo mexicano pues era una novedad y era algo exótico. Y pues yo creo que eso es lo que está atrás del hit que fue La Fonda del Sol, que es este proyecto que yo personalmente creo que es de los más bonitos que tiene Girard, que pues fue un restaurante de comida latina, se inauguró en el lobby de la torre Time and Life en Manhattan en los 60s. Y aquí pues Girard ya no era nada más esta parte de curador, de mostrar su colección y hablar de las culturas, sino que se encargó del diseño de, otra vez, cada detalle del restaurante. También coincido con Andrea que pues ya era una especie de obsesión por el detalle.
Y bueno, este restaurante pues fue muy famoso y como ya dije fue un hit en su momento, porque pues imagínense estar en Estados Unidos, ir siempre como a los dining rooms gringos y de repente encontrarte con este lugar lleno de colores, de trajes típicos, donde había piezas de arte popular en las paredes, representaciones como de cosas que no estaban acostumbrados a ver en su día a día y que Girard quería pues llevar a Estados Unidos y mostrarle a la gente. En este lugar pues se traduce muchísimo esta pues como cariño que Gerard tenía por la cultura mexicana y las culturas latinoamericanas, empezando porque para hacer este proyecto él y su esposa se dedicaron a viajar durante 7 semanas por 12 diferentes países de Latinoamérica y México incluido, para recolectar las piezas y también para observar como alrededor todos los colores, los materiales, patrones, símbolos, todo esto pues estudiarlo y encontrar cuáles iban a ser estos elementos en común que iba a mostrar en el restaurante, que hablaran de cada una de las culturas y no nada más de una de ellas. Y pues más allá del atractivo que tenía la comida típica del restaurante, era pues también toda la experiencia, como les decía, ¿no? Gerard llevó todo lo que vio en sus viajes a cada pequeño elemento, desde el diseño de la vajilla, el menú, los uniformes de los meseros, el mobiliario, la decoración, todo tenía estos pequeños elementos atractivos y a donde voltearas pues ibas a encontrar algún nuevo detalle, ¿no? El elemento gráfico central del proyecto es el sol, el famoso sol de Alexandre Girard, que como él mismo lo mencionó en una entrevista, fue un común denominador que encontró en muchas de las culturas que él conoció durante estos viajes. En las culturas prehispánicas, pues el sol era este símbolo deidad representativo como de los líderes, que pues se veneraba muchísimo. Entonces, en muchas piezas de arte popular y artesanía, Girard vio esta imagen del sol y lo que hizo fue llevarlo como la imagen principal del restaurante, pero nunca fue como el mismo sol. Llegó a tener hasta 80 variaciones diferentes, pero de cualquier forma, por los colores y la forma en que lo ponía, se entendía como parte de una misma identidad. No se veían como, bueno, sí se veían diferentes, o sea, si los vemos se ven diferentes, pero se ven como parte de una misma esencia. Y este sol estuvo en todos los elementos como gráficos del restaurante, desde las servilletas, el menú, cajas de cerillos, todo tenía como estos pequeños soles. Incluso la publicidad que se hacía del restaurante era a través de estos soles y era así como se le identificaba. Y otro elemento que, como ya estaba contando Andrea antes, a Gerard le gustaba muchísimo, era el diseño de las fachadas de las tiendas, estos letreros vernaculares que él fue encontrando en sus viajes y le llamaban mucho la atención. Y una parte como muy especial de este restaurante era la pared de la zona de rosticería, que es la que están viendo aquí en la foto, donde se escribieron los nombres de diferentes ingredientes y platillos de los países que visitó, y todos los diseñó con pues esta tipografía vernacular, este estilo gráfico que le gustaba, y trató como de llevarlo a este nuevo lugar. Y pues como les estaba diciendo, este restaurante fue un hit en su momento y todo el mundo quería como visitarlo y conocerlo, y algo que Gerard comparte que le gustaba mucho era que no nada más iba la gente por la comida, sino que iba pues por lo que él había proyectado de los países. Y de hecho, ahorita me acordé de un dato curioso de este restaurante, que la que era como la directora de la agencia de diseño que le pidió el proyecto para la aerolínea, ¿cómo se llamaba esta aerolínea? Ajá, ¿Braniff? para Braniff Airlines, fue a la Fonda del Sol y como que desde ahí dijo, este es al diseñador que quiero para diseñar pues toda la identidad de esa aerolínea. Pero pues además de este proyecto de la Fonda del Sol, otro proyecto muy mexicano, en el que a diferencia de los otros, por ejemplo, de la Fonda del Sol, en la que se inspiró en todo lo que veía en México y luego como lo reinterpretó para generar pues una propia identidad en la parte gráfica de la Fonda del Sol. En este caso, el proyecto Mexicotons y Mexidots fue uno de los únicos proyectos
que lo fabricó en México, o sea, no solo se inspiró en México, sino también buscó la manera de fabricarlo aquí en México. Y este proyecto fue un proyecto textil para Herman Miller. Se trató de una colección de textiles que son los que ven en pantalla, que eran todos como textiles con líneas de colores sólidos. Y esto lo diseñó porque en uno de sus miles de viajes a México encontró una fábrica de textiles como del siglo XIX que se llamaba Telares Uruapan. Bueno, que se llama Telares Uruapan. Y cuando vio los textiles que hacen ahí, como que le encantó y se sintió identificado como por esta simpleza, pero a la vez colorido, que era un poco lo que venía desarrollando en sus otros proyectos. Entonces encontró esta fábrica que de hecho ahorita Telares Uruapan tiene una exhibición creo que en la calle de Orizaba, en la Ciudad de México. Y pues esta fábrica era de una pareja de americanos que eran los Isley, era Walter y Bundy Isley. Y esta pareja vino a México por ahí de los 50s y ellos buscaban hacer labor social en México. Entonces, llegando a México, hicieron algunos proyectos de manera independiente porque llegó cada uno por su lado, se conocieron y en un punto esta pareja hizo una capacitación de un taller textil para las comunidades de Tenango. Entonces, esta capacitación la hicieron con telares abandonados y para seguir un poco con estos proyectos que ya se iban enfocando un poco más a la parte textil, cuando vieron la oportunidad de comprar una fábrica que vendía una de las comunidades que estaba en quiebra, pues aprovecharon y compraron esta fábrica bastante grande que se llamaba la Fábrica de Textiles de San Pedro y la convirtieron y la empezaron a trabajar como Telares Uruapan. Entonces, pues cuando llega Girard a México y ve esta gran fábrica, se acerca a ver lo que hacen, le interesa mucho estas textiles que les mostré, con las líneas de colores sólidos, y decide hacer un proyecto con ellos. Entonces los conecta con Herman Miller y se ponen a diseñar para sacar la colección Mexicotton y Mexidot. Entonces, imagínense en esa época que sacan, pues sí, como unas telas tan coloridas, de cierta manera un poco exóticas, y apelaban, a diferencia de en otros proyectos donde, como les mencioné, pues México era como una inspiración para desarrollar su propio estilo. En este caso, Herman Miller, cuando sacó esta colección, lanzó este anuncio que apelaba mucho a la nostalgia, como de, ¿recuerdan cuando las telas se hacían a mano? Y entonces cuando compren esta tela va a estar hecha por familias que estuvieron tejiendo todo el día sus telas, ¿sí? Entonces, sacan esta colección y después fue parte de los productos que se vendían para en la tienda de Textiles and Objects Shop que inauguró con Herman Miller. Entonces en esta tienda se vendían los diseños que él había realizado con Herman Miller, y a diferencia de todos los demás diseños que vendían, era el único diseño que estaba hecho en México, a diferencia de otras piezas artesanales que también vendía en la tienda, pero eran más bien como curadas y seleccionadas por Girard para venderlas en la tienda. Fue el único diseño
hecho en México eran esta colección de textiles. Y pues como les estábamos diciendo Andrea y yo, estos dos proyectos son pues los dos principales trabajos en donde más se nota la influencia mexicana o lo que a él le encantaba de México y de Latinoamérica en general, pero esto se podía ver en muchísimos otros de sus proyectos, por ejemplo como la Casa Miller o en Braniff Airways, que también tomó como inspiración lo que él veía en su colección y lo que él veía en sus viajes. Y bueno, esta colección actualmente la podemos encontrar en el pabellón Girard del Museo Internacional de Arte Popular de Santa Fe. Girard a finales de los 70 donó su colección completa, como les dije, como casi 100,000 piezas, un poquito más de 100,000 piezas más bien, al estado de Nuevo México. Y entonces en el 82 se inaugura esta exposición Multiple Visions, a Common Bond, que fue un espacio construido específicamente para mostrar las piezas y la colección de Girard y su trayectoria como diseñador. En esta exhibición pues encontramos colores, materiales, formas, culturas que él recolectó a lo largo de su vida y que le sirvieron como una inspiración para su trabajo. Y además, como el nombre de la exposición lo dice, lo que él quería era hacer énfasis en estos vínculos en común que existen entre todas las culturas a través del arte popular que él coleccionaba. Y pues lo que él refiere es que a pesar de ser culturas diferentes o estar ubicados en lugares muy diferentes del mundo, pues todos eran, tenían como muchas cosas en común y todos pues formamos parte como de lo mismo. Y era lo que a él le gustaba entender y le gustaba compartir. Y bueno, además de esta exhibición, se han presentado muchas otras exhibiciones en las que, como la que está ahorita en el Franz Mayer, en las que podemos ver las piezas de Girard como diseñador junto con su colección, y así es más fácil entender o observar cuáles eran estas similitudes o estos elementos que él tomaba como inspiración para hacer sus diseños. Y bueno, como menciona Adi, la influencia que él tenía en el arte popular era como bastante evidente, no es como que a lo mejor sí se influenciaba y ahí como una hipótesis, sino es, sí es bastante obvio la manera en la que él tomaba inspiración, pero de una manera diferente, en la que no era tanto como retomar todos los elementos de la pieza para hacerlos un diseño, sino reinterpretar esta colección que tenía para poder realizar sus propios diseños y reflejar su propio estilo en sus diseños. Entonces, por ejemplo, este es una pieza de su colección, que es pues un pequeño juguete que compró en México, que de cierta manera como que podemos ver la similitud que hay para después cuando diseñó esta identidad de Braniff Airlines. Y también le interesaba mucho, no solo, le gustaban mucho los juguetes, pero también le interesaba otro tipo de piezas y objetos. Y como decía Adi al inicio, le interesaba sobre todo entender la cultura. Entonces, además de coleccionar estos objetos, también se interesaba por conocer los pueblos y ver cuáles eran los elementos de identidad que representaban a cada uno de estos lugares. Entonces también está, por ejemplo, esta otra pieza que es como el simbolismo del sol, que después se ve reflejada también en el logo de la Fonda del Sol, y que de cierta manera hace como esta exploración con diferentes formas y colores del mismo diseño o de la misma pieza en sí. Entonces también tiene estos otros que, de hecho, si se dan cuenta, los textiles creo que para nosotros puede ser como algo muy familiar, pero en ese momento era algo como diferente para Girard y para las personas fuera de México ver estos textiles tan coloridos. Y pues también aprovechaba mucho la influencia como de estas formas tan simples que se representan a través de la artesanía por las mismas técnicas
de fabricación, etcétera, que después se ven reflejadas como en el arte gráfico que realizó a lo largo de su carrera. Y pues al final todo el trabajo de Girard y esta inspiración que estaba contando Andrea pues de ver, de entender, de aprender todo lo que vio en sus viajes y llevarlo al diseño, creo que se resume muy bien en esta frase de Girard, que es, podemos y creo firmemente que debemos preservar la evidencia del pasado, no como un patrón de imitación sentimental, sino como un alimento para el espíritu creativo del presente. Para que nosotros también podamos desarrollar costumbres y dar forma a objetos de valor equivalente a nuestra manera y en nuestro tiempo, aprovechando los muchos métodos y materiales nuevos a nuestra disposición. Y pues creo que es muy evidente verlo en sus piezas, por ejemplo, en la Fonda del Sol o en el último mueble que vimos, que es en colaboración con los Sims, que pues no era nada más como tomar lo que él veía y llevarlo a una pieza de diseño, sino como reinterpretar, aprovechar los nuevos métodos, aprovechar los nuevos materiales y tomar todo lo que vio para llevarlo como a un contexto, pues en su época como contexto actual, contemporáneo. Y pues, como para ya empezar a las conclusiones, ¿no? La verdad que Andrea y Adrián hicieron un excelente trabajo de investigación para tener esta charla. Y es algo que pues que hemos, pues que constantemente discutimos, ¿no? No nada más investigando Girard, sino también investigando toda la identidad y cultura mexicana y la parte estética y su relación con el diseño. Lo importante que es no que sin el tomar nuestro, bueno, tal vez para Girard no eran sus raíces, pero estaba como esta obsesión o este gusto o esta curiosidad del arte popular, y tomarlo no como una inspiración de la cual literal la plasmo en un diseño que estoy haciendo, pero como un punto de partida, donde a través de ese punto de partida y toda esta curiosidad que al final del día la curiosidad pues es algo que también se nutre, ¿no? Y entre más curioso eres, pues más quieres saber más y se vuelve este círculo vicioso, donde pues si observamos, pues Girard era, para tener este resultado espectacular de esta aerolínea, con estos colores increíbles, ¿no? Inspirados posiblemente en este avioncito vernáculo, pues el llegar a esa conexión no era A y B, sino era este constante estudio, búsqueda, coleccionismo, proceso de curaduría y sobre todo estas ganas de comunicar, ¿no? Que al final del día hay un poco como para ir cerrando y pues también saber con el poquito tiempo que nos queda, pues también aquí la audiencia qué es lo que opina. Creo que algo que se me hace sumamente interesante de Girard, sobre todo pensando en esos contextos que tenemos donde existe culturas dominantes y culturas minoritarias, donde cada vez es más complicado que esas culturas minoritarias puedan encajar en un contexto global y a veces tenemos estas culturas originarias o como le queramos llamar, pues tienen que estar adaptándose constantemente y tal vez renunciar a esta parte de sus tradiciones. Pues ejercicios como Girard, donde utiliza el diseño como un medio de transferir esta tradición, que obviamente pues no es, hay un proceso también de reinterpretación, pues hace que estas culturas más populares, vernaculares, etcétera, etcétera, pues también sean parte de ¿cómo lo podemos decir? De este ir y venir cultural, de esta conversación, ¿no? Entonces sentimos que el trabajo, y bueno, siento yo, tampoco no voy a hablar por Andrea y Adriana, ellas tal vez tengan otra opinión, pero yo siento que esta es una manera también de cómo el modernismo, en el caso de Girard, pero también el diseño puede ser no nada más un fin para resolver un problema, pero también un medio en el que nosotros podemos comunicar quiénes somos y enseñarle a otras personas de otro tipo de culturas, pues
un ejercicio empático, ¿no? De que podamos culturalmente pues coexistir, ¿no? Y creo que nada más como para agregar, también es importante ver cómo retomaba retomaba el arte popular como una inspiración, y a pesar de que pues vimos su gusto por México, pero de cierta manera esa reinterpretación que él hacía era una reinterpretación más global, en la que, como dice José, llevaba estas formas, estos colores a un contexto no solo actual, sino global, en lo que diferentes personas con de diferentes países y con diferentes culturas se podían ver representadas por pues sí, por este tono que él le daba, que siento que era un poco como que venía ahora sí que en su sangre intercultural, como tener este toque y llevar estas formas a sí, como a una imagen más global. No sé si alguien de la audiencia tenga una pregunta, un comentario. Aquí hay una pregunta de Andrea. Muy interesante la parte de la vegetación y el no recurrir a la imitación, cosa que es bastante difícil si me preguntas a mí. ¿Hay alguna mención de cómo crea este ejercicio de inspiración? A reserva de que no sé si descubrimos algo por ahí, Andrea y Adriana, pero yo creo que toda la primera parte de esta plática es parte de este ejercicio, ¿no? Otra vez, la curiosidad, el analizar, el observar, el llegar al origen, el preguntarte por qué las cosas son como son, creo que ese es un gran punto de partida. Obviamente, pues está pues la técnica, ¿no? Moderna de geometrizar tal vez algo vernacular o popular que tal vez pues reta un poco, ¿no? Las leyes de la proporción del arte clásico, y pues de repente si lo condensamos demasiado, pues se torna un poco aburrido. Pero pues al final del día, yo creo que digo, me voy a aventurar a hablar por Gerard, que pues obviamente ya no está acá, pero o sea, el tener este ejercicio es curiosidad, coleccionar, observar y pues llegar un poco a la obsesión. Y pues los diseñadores al final del día nosotros pues nos rodeamos de experiencias placenteras que nos atraen y esas son también las que al final plasmamos en lo que hacemos, ¿no? No sé, Andy, Adi, si por ahí descubrimos algo que pueda ayudar a contestar la pregunta de Andrea. Pues sí, justo era como este proceso de observar primero. Entonces, de cierta manera, como esta observación les permitía encontrar nuevas formas, nuevos colores, nuevos, a lo mejor como nuevos personajes dentro del arte popular. Y después siento que la mayoría de sus proyectos se basaba en encontrar como ese elemento esencial que ayudaba como a mantener las raíces de esa inspiración, pero siempre reinterpretándolo a su modo, en su contexto o en sus tiempos. Entonces, de hecho, por ejemplo, si ven, por ejemplo, los ejemplos del sol para la pieza del sol de cerámica para el logo, o ¿qué otro ejemplo estaba? Por ejemplo, los letreros vernaculares para algunos pósters que hizo para algunas exhibiciones. Justo era eso, como que encontraba ese elemento esencial en el que como que podemos encontrar de dónde proviene esa influencia, pero al final de cuentas es algo completamente diferente y mucho más, como decía Adi, moderno para esa época, ¿no? Como actual. Sí, solo No añadiendo sé lo que si. dice Andrea, era encontrar también como estos elementos en común, por ejemplo, con el sol. Pues todos hemos visto, yo creo, las figuras de sol que venden pues en cualquier lugar donde vendan artesanías,
que hay muchas representaciones, hay de a color, hay en colores como más neutros, hay de diferentes tamaños, con caras, sin caras. Entonces lo que él hacía era entender toda esta variedad, igual que con los letreros, con los textiles, y encontrar cuáles eran esos elementos en común que eran como la esencia detrás de estas figuras, y eso era lo que usaba para sus reinterpretaciones. ¿Podemos poner el slide donde están todos los solecitos? Aquí Dafne pregunta Ajá. si la Fonda del Sol existe. Yo creo que, pues no, ya no. Creo que ya no existe el edificio en sí, el Time Life. Pero una reflexión que yo quiero ver aquí, cuando nosotros hablamos de identidad gráfica, pues lo que queremos es consistencia, ¿no? Y queremos un logo y ese logo repetirlo en todos lados, ¿no? Eso es lo que nos pide el branding. Y yo creo que algo, bueno, escuchando a Adi diciendo, pues sí, o sea, cuando nosotros vemos todas estas reinterpretaciones del sol, que en cierta manera sí hay elementos constantes visuales en todos esos solecitos, pues en cierta manera también Girard como que agarró la onda de decir, es que en estas culturas latinoamericanas, pues no puede haber un solo logo, ¿no? Así es como yo lo interpreto y eso me emociona mucho porque, pues como en esos años que eran como, que eran los 40, 60, 60. como 60. en los 60, pues esa es una idea bastante progresista de identidad de marca, de decir, pues yo no te voy a hacer un logo, te voy a hacer 80, ¿no? Y pues van a funcionar, ¿no? O sea, esto puede haber sido un desastre, ¿no? Porque además, pues sí, o sea, pues el mándate a hacer todos estos elementos, tantas cajas de cerillo, pues está difícil, ¿no? Pero entonces aquí es muy interesante cómo, pues sí, o sea, tomas el riesgo y en cierta manera también no es nada más el replicar un tema visual, pero también entender la cultura que tú quieres honrar. Siento que honrar es más que representar desde ese nivel de decir, no, pues es que un sol, pues no hay uno, es pluricultural y lo quiero poner aquí. Digo, tal vez, o sea, otra vez, es una reflexión. No, yo no soy historiador y así, ¿no? Pero creo, al menos así es como a mí lo que me emociona de ver todo esto. ¿Existen libros que recomienden sobre el tema? Sí. Ahorita Hay, los enseño. ahorita hay dos esenciales que ahorita Andy se los va a enseñar. Uno es una retrospectiva de Girard y el que está enseñando ahorita es justo todo el catálogo de la exhibición que está ahorita en el Franz Mayer. Y lo encuentran en Amazon. Y el otro es una retrospectiva que es como más un deep dive de sus escritos, de sus reflexiones. Esos dos son buenísimos. Miguel Ángel Jiménez pregunta, ¿qué estamos hablando sobre Mexicana? Pero ¿cómo leen la diferencia con Le Etoile, que es el restaurante francés, ¿no? Que hizo. Pues no sé, Miguel, porque la verdad no nos clavamos tanto. Yo lo vi en la exhibición. Más bien, ¿cuál tú crees que sea esa? O sea, ¿crees que haya también similitudes como los haya visto? Carolina Tierra Blanca pregunta, ¿se puede considerar la tipografía como elemento de diseño de interiores en una de las aportaciones más importantes? Pues yo creo que la tipografía en sí, y si podemos ver ese aspecto, pues al final del día es un elemento que se integra, ¿no? Al espacio. Y y pues, o sea, imagínate tú, pues así un mexicano average que estás acostumbrado a, pues todo un poquito, no, pues a cosas no tan coloridas y todo muy ordenadito y de repente ves esto. Digo, ahorita vamos al cielito café y pues es como lo normal, ¿no? Este cuate lo hizo en los 60s. Entonces, cuando vemos esto, pues imagínate también como esta confrontación que uno puede tener y esta exoticidad, ¿no? Porque al final del día, en esa época, todo lo mexicano era súper exótico, ¿no? El término el día global no existía en esa época. Y yo siento que también, perdón. ¿Sí? Que yo siento que también es un poco como lo mencionaba, que es como un detalle que hace la experiencia. Es decir, a lo mejor como la tipografía en sí podría haber sido, no sé, solamente en los menús, como usualmente pasa en los restaurantes, pero el hecho de que sea parte como de todo este pequeño mundo que creó, sobre todo en este proyecto de la Fonda del Sol,
que era un poco esta réplica de su proceso como curador en las exhibiciones de arte popular, era, justo demuestran como esta experiencia que él diseñaba a través de los pequeños diseños gráficos de producto que desarrollaba. Entonces, al final, como las piezas pequeñas ayudaban a diseñar el todo de una experiencia en sí. Entonces, creo que eso es lo interesante del trabajo de Girard, que no era como diseño un plato y ya está, sino es como voy a diseñar todo lo que está alrededor de este espacio para poder generar una experiencia diferente. Aquí Flor puso una pregunta muy buena. Yo creo que va a ser la última. Digo, no sé, Franz, cómo andamos de tiempo, pero Flor pregunta, ¿creen que si tuviéramos un Girard en 2021 lo tacharíamos de apropiación cultural? Pues el tema de apropiación cultural es un tema bastante complejo, ¿no? Y bueno, entendiendo la apropiación cultural como cuando una cultura dominante toma algo de una cultura minoritaria y existe una reacción muy fundamentada en un resentimiento causado por por un acto de colonialismo, pues se puede tornar complicado, donde muchos diseñadores, tanto pues locales como fuera de aquí, pues nada, se puede tachar de apropiación cultural porque ya existe esa conversación. Yo creo que en los 60 ni había ese espacio de esa conversación. Pero yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque porque la apropiación cultural, por un lado, sí señala estas malas prácticas de utilizar pues como temas o cosas que pueden ser sagradas para uno desde un momento un poco menos claro, de una manera más trivial, pero pues también puede llegar puede llegar a limitar y de una manera muy arbitraria una libertad de intelectual o de autoexpresión. Entonces, por un lado, pues sí, el tomar, no sé, el utilizar un traje tradicional con un brocado espectacular que lo utilizan en las bodas en una comunidad en Chiapas para irme a mis vacaciones de Tulum, no sé si eso sea lo correcto, ¿no? Pero al final del día, José, como lo pienso es, y por eso también como que los llevamos por este camino donde pues vimos el proceso de Girard, que no era nada más de extracción, así de, ay, qué bonito, y se lo llevaba, sino era de, no, quiero saber más, quiero entenderlo, y no nada más ahí, quiero comunicarlo y quiero compartirlo. Entonces yo creo que en ese sentido, y partiendo de esta idea de apropiación cultural que es muy binaria, ¿no? Porque es o no es, o eres cultura dominante o eres cultura dominada. En México, al menos nosotros los mestizos, pues estamos constantemente en ese estira y afloje. De repente hay prácticas donde pues tenemos que ser, que son nuestras y que son pues de una cultura dominante, y de repente hay otras que son una cultura dominante. No sabemos una dónde empieza y dónde acaba. Entonces, pues acabo de ser súper complejo un tema. Yo en lo personal, yo siento que Girard, si hiciera esto que está haciendo hoy, tal vez sería desde otro punto de vista, ¿no? Tal vez sería algo más profundo y algo más digo, es creo que una muy buena pregunta de reflexión, pero yo no siento que sea apropiación cultural justo por eso, porque se toma con respeto, con profundidad, con curiosidad y con este afán de compartir, en vez de extraer y como aprovecharse, ¿no? Y espero que haya contestado esa pregunta porque es bastante complicada. Hay una rivalidad entre Girard y Rey, eran súper amigos, según yo, ¿no? Eran así, Girard, los Sims y Nelson eran así, pues, muy amigos, por no decir otra cosa. Eran compadres. Eran súper casi, casi. O sea, imagínense esas cenas que han de haber tenido cuando vinieron a México a hacer la película del Día de Muertos, o simplemente cuando se iban a cotorrear y platicar, imagínense esas conversaciones, ¿no? ¿Es posible leer al Trejo de Girard como apropiación cultural?
¿Encontramos algo como puntual sobre, o una crítica de apropiación cultural con Girard? No, ¿verdad? No, no realmente. Pero igual en el libro también hay algunas menciones en las que tocan el tema, pero igual coinciden como en esta conclusión de que al final de cuentas él reinterpretó las piezas de las cuales se inspiró, entonces como que lo ven de manera positiva, como mencionaba Gerard, para, pues sí, para reinterpretar lo que ya está hecho y hacer algo que sea importante en nuestro contexto. Pero son las únicas reflexiones que vi en cuanto al tema. Aquí veo que Alejandra está aquí con nosotros. ¿Significa que el tiempo se está acabando? No, no tanto. Quería abonar un poquito esta conversación y justamente tratando de, pues, enfatizar lo que han dicho, ¿no? Este increíble respeto de Girard por las culturas de otros países y en particular por la mexicana. También lo puedes ver en términos de quién fue su guía, ¿no? En términos de adentrarse hacia México. Girard crea una relación muy larga con el gran antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y también crea una relación bastante larga con el gran promotor, incansable promotor de arte popular, Víctor Fosado. Eso nos habla de alguien que realmente quería conocer a profundidad los materiales, las formas en las que estos se producían y por supuesto que fueron los que lo vincularon con artesanos mexicanos. Girard tuvo larga relación con distintos artesanos mexicanos porque no solamente compraba, como bien lo dijo Andrea, no solamente compraba piezas, sino que comisionó muchas piezas específicas que servían para su gran idea de este mundo que nos vincula a todos, que es la exposición que se puede ver en el Santa Fe Folk Art Museum. Así es que creo yo que realmente estamos frente a una persona que tuvo pues una curiosidad incansable, pero siempre buscó los mejores guías para poder ver de una mejor manera, con una mejor profundidad, diríamos que no como una especie de caricatura, sino en un profundísimo 3D, en una gran complejidad, lo que aportaban las distintas culturas del mundo y en particular la mexicana al proceso creativo de imaginación y de inspiración. Pues Sí, sí. creo que como este respeto que menciona Alejandra, de hecho se ve reflejado justo en este cortometraje del Día de los Muertos, que no es simplemente como, ay, vamos a grabar, qué padre se ven esas flores naranjas y todo exótico, sino fue más como realmente documentar estas tradiciones de una manera que le permitía entender lo que pasaba alrededor de nuestras costumbres y que de hecho en la actualidad sirve justo como un registro de estas tradiciones que incluso poco a poco se van perdiendo, pero lo hizo con tal respeto que podemos regresar o utilizar este cortometraje como una referencia y no como algo que, como dice Alejandra, que fuera más como caricaturizado. Aquí Karen Martínez reflexiona con nosotros sobre los ponchos de la Fonda del Sol, que ve similitudes con los de Pai, siendo esta marca súper divertida de tejido de punto. Pues sí, los ponchos, pues, digo, en la Fonda del Sol eran más como capas, ¿no? A mí, yo me acuerdo cuando en el Hotel Camino Real, que Lance Wyman hace como toda la identidad, pero pues bueno, Legorreta también está como involucrado en todo este rollo. El uniforme también pues no sé, de las personas que te recibían en el Camino Real cuando te estacionabas, tenían como estas como capitas con todos los logos del... Entonces, pues yo creo que también ha de haber una referencia ahí interesante, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias,
Carmen Campos. Espero, pues nada, ya para ir cerrando, pues creo que esta plática es solamente la punta del iceberg. Yo creo que lo importante, si tienen la oportunidad, pues es ir al Franz Mayer y disfrutar y pasarse las horas ahí, pues viendo la exhibición, ¿no? La verdad que yo ya fuimos una vez, pero yo me muero de ganas de regresar porque simplemente ver el proceso ver el proceso de prototipaje de textil de Girard, yo me fui para atrás, ¿no? O sea, creo que para nosotros los diseñadores, más importante que ver un resultado final es ver su proceso, ¿no? Es más interesante ver un sketch de Da Vinci que la Mona Lisa, porque ahí es cuando ves cómo la gente pensaba, y al menos para mí es como uno aprende. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Alejandra por darnos el espacio de reflexión. Y y pues no sé si Adi y Andy quieran decir algo más para ir cerrando. No, pues igual Primero, recomendar que vayan a la exposición. Como les estaba diciendo hace rato, el poder ver sus piezas de diseño junto con el arte popular que se muestra en la exposición, como que te da, es como más evidente esta relación que existía en ambas partes. E igual ver sus sketches, ver todo lo que hizo, es una experiencia bien padre. También la recomiendo un montón. José, sí, justo. Andy. Ay, No, bueno, adelante, adiós. vas. No, vas, Andy. No, solo iba a decir que justo como decía José, a los que preguntaron sobre este proceso de reinterpretación, creo que en la exhibición es muy claro ver las piezas que retomó, que utilizó como inspiración y cómo de ahí partió para hacer sus propios diseños. Y creo que eso es lo más interesante de la exhibición. Pues José, Andy, Adriana, mil gracias, de verdad. Más bien, gracias a ustedes por acompañarnos, por habernos acompañado en el largo proceso que permitió que llegara Alexander Girard a México. Muchísimas gracias. Alguien preguntaba hasta cuándo está la exposición. La exposición está hasta el 15 de agosto. Estamos abiertos pues de martes a domingo, de 11 a las 5 de la tarde. No se requiere hacer cita, pero de todas formas hay boletos en taquilla, hay boletos en línea. Tenemos visitas fuera de horario para grupos de entre 10 y 15 personas, por si hubiera interés en tener pues una experiencia como más privada y por supuesto de mayor cercanía. Estamos abiertos los lunes, si bien el museo está cerrado, hemos abierto 2 horarios a las 11 y a la 1 de la tarde para que estudiantes de diseño con sus profesores o profesoras puedan acercarse a una experiencia pues más cercana, digamos, a la exposición de Girard. Así es que en programas públicos @franzmayer.org.mx pueden tener todos los informes y y hacer reservaciones sobre este tema. Realmente, pues agradezco muchísimo el entusiasmo, José, Adriana, Andy, obviamente lo comparto. Era impensable que la exposición de Girard no viniera a México cuando sabemos que Girard estuvo más de 17 veces en este país y que por supuesto gracias a su charla pues descubrimos y reafirmamos todos los vínculos que este país le generó en sus procesos, en su creatividad y en sus diseños. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy y de verdad, José de la O, Adriana Gutiérrez, Andy, mil felicidades por esta charla y muchísimas gracias. Nos vemos pronto con más pláticas y más actividades en torno a Girard. Los mantendremos súper informados y mientras tanto, pues muchísimas gracias y sigamos cuidándonos. Gracias a ti, Alejandra, y al Franz. Franz Mayer ahorita es una luz entre tanta oscuridad en la escena creativa. Hay que alimentar esa luz yendo a exhibiciones, tomando café en el Franz Mayer también y así. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto y gracias a todos. Cuídense.